Gracias. Bienvenidos a todos para esta clase acerca del abordaje bioquímico de ácido base y la interpretación de las gasometrías sanguíneas. Por favor, mientras desarrollemos este tema, si tienen cualquier comentario, cualquier pregunta, una duda que les gustaría resolver, tengan la confianza y la valentía de participar, de levantar su mano, de escribir la pregunta en el chat, y para mí será un gusto poder resolverlo. Vamos a hablar acerca del abordaje bioquímico de los trastornos ácido-base. Primero debemos establecer cuál es toda la base del el trasfondo, la historia del estudio de los trastornos ácido-base en seres humanos. Vamos a hablar un poquito acerca de los cuatro modelos grandes de abordaje que existen. Muchos de ellos ya los hemos visto tanto en el libro como en la práctica. Y vamos a hablar acerca de un modelo nuevo que se propone, que de hecho es mi trabajo en este campo, que se llama el abordaje bioquímico de los trastornos ácido-base. Los objetivos de la charla son resumir los sistemas del abordaje ácido-base, describir los procesos que generan ácidos o acidificación de la sangre y alcalosis o una alcalinización de la sangre, identificar las principales características en las gasometrías sanguíneas y, como les mencionaba al principio, resolver cualquier duda y pregunta que tengan al respecto. Vamos a hablar acerca de 5 conceptos clave que nos ayudan a entender de dónde sale todo esto. El primero es el concepto de la electroneutralidad. Nuestro cuerpo maneja sustancias que se dividen en sustancias que tienen cargas eléctricas positivas o cargas eléctricas negativas. Vamos a poner aquí una carga eléctrica positiva o una carga eléctrica negativa. Las cargas eléctricas positivas se llaman cationes y se consideran ácidos, y las cargas eléctricas negativas se llaman aniones y se consideran bases. En condiciones normales, la cantidad de cationes y la cantidad de aniones son iguales, y esto nos lleva a que haya un equilibrio de cantidades de positivos y negativos, y el cuerpo tiende a la electroneutralidad, es decir, tiende al balance entre los ácidos y las bases o los positivos y los negativos. También hay un principio llamado el principio de conservación de la materia. Este lo hemos estudiado desde que somos niños. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por tanto, en una gasometría sanguínea, cuando vemos acumulación de ciertas sustancias que se llaman aniones, podemos saber que se ha transformado de otras sustancias que están en el cuerpo que no son parte del proceso normal del cuerpo. Entonces, la ley de la conservación de la materia nos va a servir mucho con el tema llamado los aniones. Ahí estamos. De nuevo, el siguiente principio es la definición de un ácido. Es una sustancia capaz de donar átomos de hidrógeno o hidrogeniones. En química, el átomo de hidrógeno es la sustancia ácida por excelencia, y regresamos al concepto de que un ácido es una sustancia que tiene una carga eléctrica positiva, y basados en el principio isohídrico, sabemos que cualquier, a ver, de nuevo, tenemos aquí en el último concepto, el principio isohídrico. En la definición química, el principal ácido es el átomo de hidrógeno, y por extensión, si el átomo de hidrógeno tiene una carga positiva y se considera un ácido, todos los positivos se consideran ácidos, y regresamos a lo que les mencionaba hace un momento de los cationes positivos se consideran ácidos y los aniones, que son los que tienen carga negativa, se consideran bases. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? ¿No? Muy bien. Entonces, y solo...
Ahí está. Entonces, en la historia de los sistemas de abordaje, tenemos cuatro modelos principales que son los ya conocidos y un modelo que se propuso el año pasado que es publicación hecha por mi persona. Entonces, en 1910 surgió el tema de los amortiguadores en la sangre. Se dieron cuenta de que en sustancias inorgánicas o inertes, si yo tengo un vaso con agua y le agrego 10 mililitros de un ácido muy fuerte, el cambio de acidez de este vaso con agua es proporcional a la cantidad de ácido que se le agregó. Pero en los seres vivos se dieron cuenta de que hay amortiguadores. El cambio de acidez es diferente. Hay sustancias que frenan el cambio de acidez. Entonces se dieron cuenta de que el principal amortiguador es el bicarbonato. Vamos a poner aquí HCO3. Y esto nos llevó a estudiar qué otras sustancias funcionan como frenos o como amortiguadores de los cambios bruscos de acumulación de ácidos en el cuerpo humano y llevó a estudiar qué pasa con esos ácidos en el cuerpo humano. Entonces, desarrollaron una fórmula en la cual ponían que, por ejemplo, si la mayoría de personas tienen un pH, un grado de acidez en la sangre alrededor de 7.40 y esto depende de la cantidad de dióxido de carbono y de bicarbonato que se regulan en la sangre, desarrollaron la resolución inversa de la fórmula. ¿Cuánto bicarbonato me sobra o me falta para lograr llegar al punto de equilibrio? Entonces, el abordaje de exceso de base nos pregunta cuánto bicarbonato sobra o cuánto bicarbonato falta para llegar a un punto de equilibrio. Vamos a poner aquí equilibrio de un pH de 7.40. Entonces, si hacían un análisis de la acidez de la sangre de una persona y había una acidificación de la sangre, decían, pues nos falta bicarbonato, y si había una alcalinización de la sangre, si estaba mayor de 7.40, decían sobra bicarbonato. Y entonces el abordaje básico, el abordaje inicial de exceso de base hace esa pregunta: ¿cuánto bicarbonato me falta o me sobra para regresar a mi punto de equilibrio? En 1950, otro grupo de investigadores describió el abordaje fisiológico y este abordaje se centra en que el riñón maneja el bicarbonato y el pulmón maneja el dióxido de carbono. Este hasta la fecha es el abordaje más conocido y es el que nos dice, mira, hay compensación renal o hay compensación pulmonar o ventilatoria de la cantidad de ácidos y bases que tiene el cuerpo humano. Aquí hay algunas cosas que vamos a platicar o que si ustedes tienen dudas las podemos abordar con más detalle más adelante. Más adelante, en 1970, solo está lloviendo un poco donde estoy. Me comentan si se escucha bien. En 1970, Stuart y otros colaboradores describieron el abordaje físico-químico y aquí se basaron en el principio isohídrico donde dijeron, bueno, ya no veamos solo el bicarbonato y el dióxido de carbono, sino veamos también... Ahí está, sí se escucha bien. Ok, fantástico. Gracias. Gracias Sandra, gracias Rocío, gracias Carmen por la respuesta. Entonces, en 1970, Stuart describió el abordaje físico-químico y lo que menciona aquí se regresa al principio isohídrico. Aquí ellos, el abordaje de exceso de base y el abordaje fisiológico se centraba solo en la cantidad de bicarbonato y la cantidad de dióxido de carbono. Pero en el abordaje físico-químico, Stuart dice, mira, nuestro cuerpo tiene muchos otros ácidos y muchas otras bases que debemos tomar en cuenta. No todo es solo bicarbonato y solo dióxido de carbono. Entonces, Stuart toma todos los cationes, vamos a escribir aquí cationes, contra todos los aniones. Recordemos, cationes son positivos. Para recordar, pueden pensar que el signo de más o el signo de suma es como el palito de la T.
y eso les ayuda. Cation es positivo y anión es negativo. Entonces, el abordaje físico-químico ponía todos los cationes contra todos los aniones y miraba cuál ganaba la diferencia. Si había más cationes o más positivos, había una acidosis, porque recordemos que los positivos son considerados ácidos y si hay más negativos, había una alcalosis. Por último, el año pasado tuve el privilegio de poder publicar una nueva teoría al respecto que orienta al origen de estos ácidos y de estas bases y que también toma lo propuesto por Stuart de tomar todos los cationes y todos los aniones. Aquí, hasta el momento, el abordaje fisiológico es el que más es el más famoso, el más popular en las ciencias de la salud y las prácticas de las ciencias de la salud, y nos centramos mucho en el tema del riñón y el pulmón. La diferencia con el abordaje bioquímico es que es algo a nivel celular, como está escrito acá. Entonces tenemos a nivel celular, tenemos los procesos de energía o de ATP en la célula y los procesos de membrana. Todo lo que ocurre en el proceso de energía ocurre en el interior de la célula y se relaciona con la presencia de una brecha aniónica. Y todo lo que ocurre en la membrana ocurre en el borde externo de la célula y tiene una brecha aniónica, vamos a escribir BA normal. O, es decir, no hay una brecha aniónica. Entonces, eso es parte de lo que vamos a trabajar hoy porque es la nueva propuesta para examinar una gasometría sanguínea. ¿Preguntas o comentarios hasta el momento? No, doctor, no hay preguntas todavía. Muy bien. Entonces, les mencionaba hace un momento el tema de los amortiguadores. Los amortiguadores en la sangre fueron descritos como sustancias que evitan los cambios drásticos de acidez o de alcalinización, incluso en el cuerpo humano. Para ponerlo fácil, absorben ácidos, absorben hidrógenos. El más abundante deriva del bicarbonato, que deriva del ácido carbónico, conocido o su nomenclatura tradicional es el H2CO3. Y otros amortiguadores que tenemos en la sangre son los sulfatos, los fosfatos, las proteínas, el amonio y la urea. El siguiente abordaje es el exceso de base. Les mencionaba aquí la ecuación con los valores estándar y corregía de una forma matemática cuánto bicarbonato me sobra o me falta para alcanzar el punto de equilibrio. El abordaje fisiológico, el bicarbonato es la función renal y el dióxido de carbono es la función pulmonar. El patrón ventilatorio, este abordaje asume, y esto es muy importante para desarrollar este tema, el abordaje fisiológico asume que los cambios en CO2 se deben a cambios en el patrón ventilatorio, es decir, la función pulmonar. Y asume que los cambios de bicarbonato se deben a ajustes de la velocidad de filtrado y de reabsorción del bicarbonato en el riñón. El problema con el abordaje fisiológico es que es un modelo matemático que trata de predecir los resultados de un cambio bioquímico en el cuerpo. Entonces, si el modelo, por ejemplo, si el modelo predecía cierto comportamiento del equilibrio ácido-base y la realidad era que el comportamiento es diferente, se genera una brecha, una diferencia entre lo que está predicho por el modelo a lo que la persona manifiesta en su gasometría. Y debido a ese tipo de diferencias es que hay que usar muchas fórmulas de corrección o de ajuste, por así decirlo. Mira, ¿será que vas a usar una brecha aniónica corregida por albúmina que vas a hacer, etcétera? Ese requisito de usar fórmulas de corrección surge de que el modelo
predijo algo y la realidad era diferente. ¿Sí? Entonces, esto es también importante para entender el origen de todas estas fórmulas. No nos vamos a meter de lleno a las fórmulas de corrección y de compensación de los equilibrios ácido-base por otras razones. Por último, el abordaje físico-químico que les mencionaba, que era lo de Stewart, todos los ácidos o cationes contra todas las bases o aniones. La comparación de los totales indicaba cambios en la electronegatividad y en la fórmula original Stewart usaba 8 ácidos contra 8 bases, pero se dieron cuenta de que era muy caro, que era muy lento y que era poco práctico. Entonces, desarrollaron una fórmula simplificada. Si era la fórmula original, eran 8 cationes contra 8 aniones, se investigaron cuáles eran los cationes que más modificaciones tenían y los aniones que más rápido se modificaban y llegaron a la conclusión de que podían cubrir más del 90% de los trastornos con la fórmula simplificada de la brecha aniónica. Esta es la, vamos a anion gap, que es el nombre en inglés para la brecha aniónica, y la fórmula completa tenía muchos positivos contra muchos negativos. Lo que hicieron aquí fueron los dos cationes más frecuentes, sodio y potasio, contra los dos aniones más frecuentes, bicarbonato y cloro. Ujú. Entonces, cuando sumo el total del sodio más el total del potasio, y lo comparo contra el total de bicarbonato contra y más el total del cloro, tengo una visión rápida de cuál de los dos grupos está ganando la batalla. Si son los ácidos los que tienen predominio o si son las bases las que tienen predominio. Recordemos de nuevo, si hay acumulación de ácidos, el estado clínico de la persona se llama acidosis, ¿sí? Y si hay acumulación de bases, el estado clínico se llama alcalosis. Aparte está el tema de una acidemia. Recordemos que el sufijo, perdón, emia hace referencia a la sangre. Entonces, de hecho, Stewart propone una cosa muy interesante aquí porque dice, bueno, en un cuerpo humano, vamos a hacer, no, esto parece una pintura de las cavernas, ¿no? Pero en realidad podemos medir algo, el estado de ácido base en el pulmón o en el corazón o en el hígado o en el aparato gastrointestinal o en los riñones o en las extremidades, incluso en el sistema nervioso central, en la piel, todo. Cada uno de los órganos en sí tiene un microsistema, un ecosistema interno de ácido base y el total de ese sistema se refleja en la sangre y en el total del ácido base del individuo, de la persona. Entonces puede haber una ligera acidificación y de hecho, pues para mencionarles algo de qué tan bonito es todo esto, porque es un tema fascinante, en el aparato gastrointestinal, el pH del aparato gastrointestinal varía. Por ejemplo, a nivel de la boca, el pH está alrededor de 5 a 5.5. En el esófago y el estómago, el pH está alrededor de 1 a 2. En las primeras partes del intestino grueso, del intestino delgado, perdón, hay liberación de jugos alcalinos, todos los jugos pancreáticos y las sales biliares, y el pH de esas sustancias está alrededor de 13, y a medida que estos dos se combinan, se promedian, y en el último segmento del intestino delgado y alrededor de todo el intestino grueso, el colon, nuestro pH está alrededor de 6.6 a 7, dependiendo de la situación de cada persona. Entonces, con este tipo de cosas, Stuart menciona, mira, el hígado tiene un pH, el riñón tiene un pH, el corazón tiene un pH, el pulmón tiene un pH, etcétera. Y todo eso en la fórmula de Stewart se da por la cantidad de positivos o de iones positivos, cationes, contra la cantidad de iones negativos o aniones, ácidos y bases que se acumulan en esos órganos. Entonces tenemos procesos de alcalosis o acidosis, que son, osis es el proceso
Y emia, vamos a poner aquí, hace referencia a la sangre. Entonces, anemia, policitemia, trombocitopenia no, pues, pero hay error mío, pero anemia o policitemia o cuál otro les podría decir, etcétera, es la idea. Entonces, el tema OSIS hace referencia al proceso que acumula ácidos o acumula bases o pierde ácidos o pierde bases, y EMIA es el reflejo de ese proceso en la acumulación de las sustancias en la sangre que se pueden medir, y es lo que medimos a través de una gasometría. Por último, les mencionaba acerca del abordaje bioquímico. El proceso descrito en los otros abordajes es un entendimiento muy macro, digamos, todo el riñón o todo el pulmón. Aquí en el abordaje bioquímico la propuesta es un proceso a nivel celular. Y lo curioso con esto es que todos los procesos de respiración celular, es decir, producción de ATP o de energía en la célula, es el sitio donde se producen los niveles de CO2 y H2O. Este CO2 y H2O se combinan para formar H2CO3, que se llama ácido carbónico. Y este H2CO3 se disocia para liberar HCO3 con una carga negativa y un hidrogenión H con una carga positiva. Entonces, cuando lo estudiamos de esa forma, la respiración celular o la producción de energía se refleja en la cantidad de bicarbonato que tenemos en nuestro cuerpo. Por tanto, podemos argumentar que la cantidad de bicarbonato que tenemos en la sangre e incluso en el cuerpo y en órganos en particular es más bien un reflejo de la producción de dióxido de carbono y de agua a nivel celular. Perdón. Vamos a levantar aquí la tableta de escritura. Muy bien. Y por otra parte, el otro grupo grande de procesos son los procesos de transporte de iones a través de los canales de membrana. Hemos escuchado acerca de los canales de despolarización de la membrana, los canales rápidos de sodio, de potasio, los canales de calcio, de magnesio, los canales de cloro, por ejemplo, y otros tipos de canales que sirven para transportar sustancias hacia adentro o hacia afuera de nuestras membranas celulares. Entonces, ya sea que el proceso se origine en los sistemas internos de producción de energía, lo que veremos aquí es, primero, cambios en el nivel de bicarbonato y, por otra parte, depende del tipo de combustible que se usa, vemos una brecha aniónica alta en una gasometría, un anion gap alto. Y si el proceso se origina en los canales de membrana, que es el tema de transporte, ingreso y egreso de sustancias a través de las membranas de la célula, vamos a ver una brecha aniónica normal. ¿Preguntas o dudas? Doctor, disculpe, si podría hacer un repasito otra vez, por favor. Gracias. Ok, repaso de este tema en particular, ¿no? Sí, doctor. Ok. A ver, permítanme un momento. Voy a regresar un par de diapositivas para ejemplificar mejor todo esto. Aquí está. Todo el estudio del pH del estado de ácido base en nuestro cuerpo se ha relacionado con fórmulas matemáticas que describen la cantidad de ácidos y de bases que tenemos en nuestro sistema. Entonces, la ecuación del
pH tiene esta estructura. El pH es igual a 6.1, que es una constante, más el logaritmo inverso de base 10 del bicarbonato dividido el dióxido de carbono por su coeficiente de disolución en sangre, 0.0031. Estos números que vemos aquí son constantes. Sí, son ahí más adelante podemos hablar más al respecto, pero la fórmula siempre va a tener estos números. Entonces, cuando medimos el nivel de bicarbonato y medimos el nivel de dióxido de carbono que está en la sangre y lo multiplicamos por el coeficiente de solubilidad en el plasma, nos da la cantidad de hidrógenos libres que tiene la sangre de una persona. La pregunta de todos estos modelos es, ¿y esto de dónde sale? ¿Cómo lo puedo explicar? Porque, por un lado, aquí es donde surge el abordaje de exceso de base. Si mi pH normal es de 7.40 y el dióxido de carbono normal es de 40 milímetros de mercurio, vamos a poner aquí un dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, debo saber si por alguna razón tengo un pH más bajo, 7.35 por ejemplo, o 7.30 o 7.20, debo ver si me falta bicarbonato o si me sobra dióxido de carbono. Si por alguna razón tengo un pH más alto, 7.50 por ejemplo, debo ver al contrario si me sobra el bicarbonato o si me falta el dióxido de carbono. Esto surge de que son divisiones y este se considera una base, el bicarbonato, por el hecho de que es una carga eléctrica negativa. Surge una situación, una pregunta con esto, porque según la definición, lo que les mencioné desde el principio de la charla, todos los ácidos son equivalentes, el ácido por excelencia es el hidrogenión y todos los ácidos son equivalentes al hidrogenión en el sentido, en el aspecto de que tienen una carga eléctrica positiva. El problema con esto es que el dióxido de carbono no tiene una carga eléctrica, el dióxido de carbono es neutro. Y esto es muy importante para resolver y para entender de qué hablamos. El modelo original establecía, bueno, si mi amortiguador más grande es el bicarbonato y el bicarbonato es resultado de la mezcla de CO2 y de agua, puedo deducir o puedo concluir que si pierdo bicarbonato, tengo falta de bases, tengo acumulación de ácidos, o si gano bicarbonato, tengo pérdida de ácidos y esto afecta el pH central. El siguiente modelo dijo, el bicarbonato se maneja en el riñón, ¿sí? Y como es un derivado de la combinación de dióxido de carbono con agua y el dióxido de carbono se maneja en el pulmón, debemos entonces evaluar la función respiratoria en las personas. Entonces, aquí entramos, voy a borrar esta diapositiva y voy a avanzar a la siguiente, permítame. Aquí estamos, de nuevo, ¿verdad? Entonces, resulta que el bicarbonato equivale a la mayor parte del bicarbonato se filtra en el riñón, entonces vamos a decir, si hay cambios en el bicarbonato es porque el riñón filtró más o filtró menos. De nuevo, todo esto, todos estos abordajes, estos modelos, tratan de explicar o de resolver de dónde sale o en dónde se pierde el bicarbonato o el dióxido de carbono o los otros ácidos y las otras bases que tenemos en nuestro sistema. Y se dieron cuenta de que la mayor parte del dióxido de carbono se filtra a través del pulmón. Entonces, aquí plantearon el tema de que bicarbonato es riñón y dióxido de carbono es pulmón. ¿Preguntas hasta el momento? Doctor, disculpe, una consulta. Si, como usted refiere, por ejemplo, el bicarbonato en el riñón se va,
viendo, ¿no? Cómo es la filtración. En tal caso, nosotros siempre debemos valorar la diuresis, ¿no? En este caso le hablo como enfermera, disculpe. ¿No? Esa, ¿estaría Sí, bien? sí está bien. Ahora mira, aquí hay una serie de cosas porque todo esto es el contexto histórico, digamos, de las gasometrías. Sí debemos evaluar la diuresis, pero los nuevos modelos ya no dependen tanto de hablar solo, el riñón falló, por ejemplo, o ya sea que trabajó menos o más de lo que debería trabajar para explicar el equilibrio ácido-base. La diuresis como tal, es un resultado de varios procesos celulares que tenemos, digamos, la cantidad de líquido y de agua que tenemos adentro de nuestro cuerpo y la cantidad de agua que podemos eliminar a través de los riñones. Primero debemos ver de dónde salió y gran parte de esa agua que generamos se genera en los procesos de respiración celular, es decir, em, usar glucosa para producir energía o usar grasas o proteínas para producir energía. Tu pregunta es muy importante y muy válida porque sí hay situaciones de ácido base que afectan la diuresis o que se deben a un problema del funcionamiento del riñón. Pero si nos vemos como tal en la cantidad de agua que nuestro cuerpo produce y que se sale a la sangre y se filtra en el riñón y produce la orina, la mayor parte de esa agua es resultado de procesos de consumo de combustibles para producir energía, procesos de respiración celular. Entonces, hasta cierto punto, también el hecho de que una persona que está en cuidados intensivos o cuidados críticos tenga una menor diuresis de lo normal, habla de que hay un trastorno de la producción de agua adentro de sus células. Y esto es muy interesante porque también, ¿cuántos han visto que si ponemos un cristalino, una solución cristalina intravenosa en infusión, muchas veces en realidad no aumenta directamente la diuresis de la persona y lo único que generamos es edema o lo que más se genera es edema en tejidos blandos. Entonces, no sé si han tenido esta experiencia. Carmen creo que fue la que hizo la pregunta ahorita. Sí, doctor, sí, Sí. sí. Tiene toda la razón a lo que usted refiere. Sí, gracias. Doctor, esa ha sido Entonces, la relación. Gracias. es una relación muy, muy importante y es bueno tener esto en mente. Sí es importante evaluar la diuresis, pero mi objetivo es que de aquí en adelante pensemos, o si les logro dejar esa espinita de decir, mira, gran parte del agua que nuestro cuerpo genera es resultado del uso de sus combustibles. Sí, en condiciones normales consumimos glucosa y cierta cantidad de oxígeno, nuestro cuerpo libera dióxido de carbono y agua, ahí está, y produce cierta cantidad de energía. Si por alguna razón, en lugar de usar glucosa, usamos grasas o lípidos, o en lugar de usar glucosa o lípidos, usamos proteínas, o tenemos menos oxígeno de lo normal, el rendimiento tanto de energía producida como de dióxido de carbono y de agua que se liberan es menor y eso se refleja en la diuresis de la persona. Podemos ver algunos cambios que encontramos en trastornos ácido-base en las gasometrías, pero les voy a dar algunas otras recomendaciones de cómo manejarlas. Entonces, el tema con esto es que el primer abordaje dice, mira, en nuestra sangre tenemos mucho bicarbonato y con esto puedo ver si me sobra o me falta para regresar al punto central. El segundo abordaje dice, el riñón filtra el bicarbonato y el bicarbonato está relacionado con el dióxido de carbono y el dióxido de carbono se filtra en el pulmón. Entonces podemos decir si sobra o falta dióxido de carbono, el problema es pulmonar o si sobra o falta bicarbonato, el problema es renal. Pero la siguiente es, ¿y qué pasa con el cerebro, con el riñón, con el estómago, con el hígado, con todo el aparato digestivo, con todos los demás órganos que también manejan bicarbonato y también manejan dióxido de carbono y manejan otros ácidos y otras bases? Entonces, ahí entra Stuart y dice, mira, en lugar de decir solo riñón y solo pulmón, tomemos todos los positivos y todos los negativos de todos lados y los sumamos para ver cuál de los dos gana. Entonces, él se fue a un proceso más de las moléculas que están en el cuerpo
tal vez el único punto de la teoría de Stuart es una teoría muy interesante, pero no pregunta de dónde salieron. Y lo que necesitamos hacer para entender qué le está pasando a la persona que tenemos enfrente es tener una idea de dónde salió esa sustancia que veo en el resultado de la gasometría sanguínea. Entonces, aquí entra de nuevo el abordaje bioquímico. El dióxido de carbono y el agua salen de la respiración celular, que es la producción de energía. Entonces, dióxido de carbono y agua, es lo que mencionaba hace un momento, sale de la producción de ATP, que entonces depende de cierta cantidad de combustible, pasa por algunos procesos y libera dióxido de carbono, agua y ATP. Y este dióxido de carbono y esta agua se combinan y liberan bicarbonato. Entonces, nuestra cantidad de bicarbonato en la sangre en realidad es un reflejo de la producción de energía que tenemos en el cuerpo. El 90% de las veces, si vemos un nivel de bicarbonato que está bajo en nuestra sangre, sabemos que el problema es que el cuerpo no liberó suficiente dióxido de carbono y o suficiente agua. Y esto es lo que les quiero dejar en la lectura inicial de las gasometrías. Voy a avanzar aquí un momentito. Ahí está. Y voy a borrar estas. Ok. Dale, esta última diapositiva es lo que les mencionaba hace un momento. El abordaje fisiológico, que es el más conocido, dice todo el CO2 viene del trabajo del pulmón y todo el bicarbonato viene del trabajo del riñón. En realidad, eh, de nuevo, esto es un modelo que trata de explicar la situación. Y el problema es, si la situación va por un lado y el modelo predice otra cosa, se genera una brecha, una diferencia, y entonces necesitamos usar fórmulas de compensación para corregir. Pero cuando tenemos un modelo que explica algo desde una perspectiva diferente, encontramos que en realidad no es necesario hacer fórmulas de compensación ni de corrección. Hay dos preguntas, ahí estamos. Em, entonces, el abordaje bioquímico, que es lo que les quiero proponer en este momento, vemos que si en una gasometría sanguínea tenemos una brecha aniónica alta, el problema se originó en la producción de ATP en la célula. Y si tenemos una brecha aniónica normal, ahorita les voy a explicar otro poquito de dónde sale todo esto, el problema se originó en los canales de membrana de la célula. Hay un dibujo de una célula que no soy muy bueno dibujando, pero tenemos aquí el núcleo de la célula, su nucleolo, sus lisosomas, ribosomas, sus aparato de Golgi, las mitocondrias, etcétera. Y los procesos de energía se dan en el interior de la célula, entre las mitocondrias y parte del citoplasma o el- el plasma que está dentro de la célula, y los procesos de transporte de sustancias hacia afuera o hacia adentro de la célula se dan en los canales de membrana. En un momentito voy a ampliar más este tema. Aquí tenemos un espacio pequeño para otros comentarios u otras preguntas. Doctor, buenas tardes. Una consulta. A un inicio dio la fórmula para ver la compensación de CO2 y bicarbonato. No sé si podría repetir porque la constante, hay una constante de 6.1, luego es 0.40 o 0. No Ok, se vio ok. bien. La voy a escribir aquí, gracias, Janina. Esta fórmula que puse aquí es la fórmula del pH en la sangre. Entonces, el pH, lo voy a escribir aquí, pH es igual a 6.1, que es una constante de disociación del ácido carbónico, más el logaritmo del bicarbonato, vamos a poner aquí HCO3, dividido el CO2 por su
constante de disociación, de disolución en plasma, perdón, 0.003. Así es. En condiciones ideales, con un bicarbonato de 22 y un dióxido de carbono de 40, esto debería darme un pH alrededor de 7.40. Y esa es la fórmula grande. La otra fórmula que usamos en este abordaje, el abordaje bioquímico, es la fórmula del anion gap o brecha aniónica. Y aquí es dos positivos, sodio más potasio, menos el total de dos negativos, bicarbonato más cloro. Entonces tenemos los dos positivos más abundantes del cuerpo sumados en su total contra los dos negativos más abundantes del cuerpo en su total. Recordemos, los positivos son cationes o ácidos y los negativos son aniones o bases. Entonces aquí vemos, hay muchos ácidos o hay muchas bases o hay pocos ácidos o hay pocas bases. Eso nos orienta a cuál de los dos grupos se acumuló en la persona. Si hay muchos ácidos, hay una acidosis. Si hay muchas bases, hay una alcalosis, o muchos alcalinos, hay una alcalosis. Si hay pocos ácidos, las bases ganan la batalla y hay una alcalosis. Y si hay pocas bases, los ácidos ganan la batalla y hay una acidosis. ¿Preguntas o comentarios? Doctor, ¿y el valor normal del anion gap? Gracias, Janina. Esto sí debería habérselos dicho hace un momento, pero en esta fórmula, a ver, les mencionaba que Stuart desarrolló una fórmula donde habían 8 ácidos contra 8 bases. En esa fórmula el valor normal es 0, porque tomamos en cuenta todos los ácidos y todas las bases del cuerpo. En la fórmula reducida, donde tenemos 2 positivos contra 2 negativos, el valor normal es 10 y tiene un rango de error, 10 más menos 2. Entonces vamos desde 8, 10 menos 2, hasta 12, 10 más 2. Este es el rango normal del anion gap, pero podemos usar 10 como nuestro punto de referencia. Ese 10 se explica por los otros 6 cationes y los otros 6 aniones que no tomamos en cuenta en la fórmula reducida. En condiciones normales, cuando hacemos una medición de todos los positivos contra todos los negativos, la persona debería, si está en salud, debería tener 0, debería estar en equilibrio, el equilibrio perfecto de los positivos contra los negativos o de los ácidos y las bases. Pero en condiciones de enfermedad es muy frecuente ver que hay más ácidos que bases en el cuerpo humano. Tomemos un momentito de descanso, vamos a seguir dentro de este mismo tema, solo vamos a cambiar hacia algo más específico del abordaje bioquímico de ácido base. Demos tal vez un par de minutos. De acuerdo, doctor. Gracias, gracias, gracias. Pueden dejar sus consultas, por favor. Vamos a darnos unos 4 minutos para continuar con este mismo tema. Como su lema que acaba de dejarnos una consulta, pueden, por favor, hacerlo en el botón del chat para que el doctor pueda responder dentro de 4 minutos. Asimismo, voy a compartir en el botón del chat de reunión el link de asistencia. Por favor, hay que estar atentos. Voy a compartir ahora, luego dentro de una hora voy a volver a compartir el link.
¿Estamos de vuelta? Sí, doctor. Ok, gracias, gracias, gracias. Bueno, aquí hay una pregunta de Zulema Quispe que dice, buenas tardes, ¿cómo obtener cuando existe un ejemplo acidosis metabólica no compensada? Ok, voy a responder esta un poquito más adelante, pero sí la voy a responder. Y por último, un ejemplo de pH y anion gap. Ok, en el tema del pH y del anion gap surge de la, el tipo de abordaje que usamos. El abordaje fisiológico que hace referencia al riñón, a la interacción riñón-pulmón, RP, lo vamos a poner aquí, riñón contra pulmón. Este, todo lo que se asociaba al riñón se llamaba metabólico y todo lo que se asociaba al pulmón se llamaba respiratorio. Y de nuevo, el modelo predice una cosa y la realidad va por otra. Entonces, cuando el modelo predecía, mira, me faltó tanto de bicarbonato y me sobró tanto de CO2 y me hizo tal cosa y así, pero la persona tenía unos niveles distintos a los que el modelo predice, es donde surge la necesidad de usar fórmulas de compensación. Entonces, el tema con esto es que la idea o la teoría para explicar un trastorno compensado o no compensado era si aquí tengo cierto nivel de bicarbonato y mi dióxido de carbono predicho, voy a poner aquí 0, era un valor y el dióxido de carbono real, voy a poner aquí 1, era otro valor. Entonces, el, el, el tema de compensar o de que el cuerpo compensa con aumentar la frecuencia ventilatoria para sacar CO2 o que frena la frecuencia ventilatoria para guardar CO2 y de esa forma recuperar algo de bicarbonato, surge de un entendimiento de hace 70 años de las gasometrías sanguíneas. En realidad, si lo vemos desde otra perspectiva, el dióxido de carbono y el agua, que son, voy a anotarlo aquí de regreso, el CO2 más el agua, H2O, son resultado de la respiración celular o los procesos de producción de energía, ATP, energía. Estas dos sustancias se combinan para formar bicarbonato. En realidad forman ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrógeno. Y este hidrogenión se combina con otras sustancias y sale del cuerpo y este bicarbonato es el principal, él regresa y se recicla y es el principal amortiguador de cambios grandes de ácido base en nuestro cuerpo. Entonces, a lo que quiero llegar es, el modelo tradicional decía, mira, el bicarbonato se filtra en el riñón y el CO2 se filtra en el pulmón, entonces si me falta CO2, debo ver si el pulmón compensó para alcanzar el bicarbonato y si me sobra o me falta bicarbonato, debo ver si el riñón compensó eh, para excretar o limpiar un poco de ese bicarbonato excedente. ¿Preguntas? Ok, entonces el concepto de una acidosis metabólica compensada dice, mira, si una acidosis metabólica es que perdí bicarbonato y si está compensada es que también perdí CO2 porque considero que el bicarbonato es una base, pero tenía exceso de ácido, entonces el pulmón lavó un poquito más de ácido para tratar de equilibrar las cosas, aunque estén bajos, pero que estén parejos. Em, es difícil de entender y de hecho a todos nos ha costado en algún momento porque es una teoría que trata de explicar algo, pero se queda corta al momento digamos,
es, es difícil de entender porque tiene muchas lagunas esa teoría. Entonces, la propuesta es salir de esa teoría de si está compensado, si está corregido o no, o si se debe a fallo del pulmón o del riñón, y empezar a pensar en los procesos de la célula, empezar a pensar tanto el dióxido de carbono como el agua que liberan en su último eh, en su última presentación liberan bicarbonato, se relacionan con procesos de uso de combustible para producir energía. Con el modelo bioquímico, que es el que les comparto a ustedes el día de hoy, no es necesario pensar si una acidosis o una alcalosis están compensadas o descompensadas. Vamos a tratar de plantear una nueva forma de ver las gasometrías sanguíneas. Entonces, Doctor, una consulta. mande, A raíz ¿sí? de las fórmulas que usted nos está indicando, para eso, para identificación de la acidosis o una alcalosis, ya sea metabólico respiratoria, tenemos que saber los valores normales, ¿verdad? Es recomendable, sí, es necesario, es recomendable saberlo. El tema con esto, a ver, entonces, el pH, el valor clásico tradicional del pH es 7.40. Permítame aquí. Esto está, permítame un momento. Eh, no sé si cambió ahorita la pantalla o está... Continúa con la pantalla de preguntas. Ok, ok, muy bien. Solo quiero ver algo aquí. Permíteme un momento. Ok, entonces el tema con esto es que el rango normal de pH es 7.40 más menos 0.05. Entonces va de 7.35 hasta 7.45. Ya hay personas que dicen que en realidad va de 7.38 hasta 7.42, es decir, más 0.02. Es un rango mucho más estrecho, pero por fines prácticos vamos a seguir todavía con 7.35 a 7.45 del pH normal. Mientras más ácido está el pH o mientras más ácidos hay, más bajo está el pH. En la fórmula, el bicarbonato va arriba y el dióxido de carbono va abajo. Entonces, mientras más, ahí sí que en matemática, mientras más grande es el denominador, el divisor, más pequeño es el resultado. Y mientras más grande sea el numerador o el dividendo, o menor sea el divisor, más grande va a ser el resultado. Entonces, mientras más alto es, hay una alcalosis. Y mientras más bajo es, hay una acidosis. Y aquí sí, mientras más bajo está, es más severo el problema. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es el tema del anion gap. Anion gap. Recordemos, dos positivos, sodio más potasio en un grupo y dos negativos, bicarbonato más cloro en el otro grupo. Los comparamos, restamos los negativos y en condiciones ideales esto debería darme 10 más menos 2, es decir, 8 a 12. Si está arriba de 10, tenemos acumulación de aniones y suele ser porque hay muchos ácidos y pocas bases.
Entonces hay un estado de acidosis y una brecha aniónica alta. Y si está por debajo de 10, en realidad se considera normal. ¿Dudas o preguntas? Estas dos fórmulas son las que más me interesa que se recuerden, que se aprendan. ¿Dudas o preguntas aquí? Ok, Sí, doctor, buenas tardes. dígame. Soy la licenciada Zulema. Hace Mucho un gusto, rato le licenciada. Sí. consulté, sí, buenas tardes, un gusto. Le consulté sobre la acidosis metabólica como un ejemplo, ¿no? No Ujú. compensada. Por lo que entiendo, usted dice no es factible utilizar esos términos que son ambiguos, ¿no? O no entendí bien. Hay un nuevo modelo. Este modelo de las acidosis compensadas o descompensadas es el modelo tradicional, pero sí es confuso, es difícil de entender, es difícil Ujú. de interpretar. Incluso para los que investigamos este tema, es un modelo Claro, muy, muy difícil. Eh, es un me modelo que imagino que sí. Por eso es se la queda corto. pregunta. Ajá, sí, Ujú. es un Sí, modelo no, que sí se lo queda corto. entiendo. Ajá. Gracias más bien por la acotación, pero yo tenía mis dudas, ya que en el trabajo todavía se menciona esto. Y me pasó esto con un paciente y lógico, esto fue hace, no hace mucho tiempo, pero me quedé con esa duda, por eso le pregunté. Lo que pasa es que este paciente estaba afectado justamente, tenía el diagnóstico que le dice dosis metabólica no compensada. Entonces yo estuve viendo la historia y era que al ingreso le habían puesto bicarbonato 5 ampollas, de ahí una infusión continua de 12 y después otra de 5. Entonces yo identifiqué, ¿no? Que de repente era porque, pues, a pesar de la terapia, él seguía, pues, ¿no? Recibiendo en grandes dosis, hasta que pasó 5 días y ahí recién ya la terapia cambia a cada 8 horas, ¿no? Entonces, esa era mi duda, si tenía que ver pues con la terapia que se le puso en un momento y que no restablecían los valores normales que debería ser, porque el paciente estaba con 7 8 es bajo, ¿no? Entonces, por eso le preguntaba, me quedó esa duda, pero bueno, gracias igual. ¿Cuál era el diagnóstico de este paciente, Mire, licenciada? este paciente tenía un problema a nivel gástrico. Ok. Ujú, Entonces, no sabían, esta persona de un momento a otro se puso mal. ujú, ujú. Mal, no seguían el diagnóstico desde julio, nada, Wow. hasta que le hacen una videocolonoscopía, entonces ahí sale que él tiene una TBC intestinal. Ok. Entonces ahí recién, y eso, bueno, se sumó a todo, edema y miembros inferiores, o sea, se complicó bastante, por eso entró a UCI. Y en esta parte, como la parte ventilatoria también, como dice usted, que sí, ya ahora entiendo mucho más, que tiene que ver mucho también, ¿no? Los pulmones y los riñones, ¿no? Entonces, él era así, porque está en ventilación mecánica y todo eso, ¿no? Entonces Ujú, se ujú. descompensó. Entonces yo me quedé esa duda nada más ¿por qué no compensar? Entonces, si había alguna fórmula para eso, para yo saber, porque me imagino que para hacer una terapia con un medicamento hay un tope, pero Sí, este paciente tenía ya 3 días ya con eso, ¿no? Que no llegaba a tener unos valores normales, hasta que ya, pues llegó el cuarto día y ya. Esa era mi ok. duda, doctor Ajá. Maggi, muchas gracias. Gracias, gracias, licenciada. Pues son casos severos en realidad porque las TBCs y todo esto pues generan isquemia en pocas palabras y aquí es donde entra lo interesante de este abordaje. El, am, el tema con esto es que cuando en nuestro cuerpo tenemos bicarbonato, a ver, déjenme ordenar esto en dos fases. Tenemos, en la primera etapa está el origen. Vamos a escribir origen. La segunda etapa está lo que podemos, cómo se procesa. Y el tercero es cómo se mide o lo que podemos medir.
En una gasometría, cuando tomamos una muestra de gasometría, estamos en esta etapa, en la tercera etapa. Nos ponemos a medir las sustancias que están en la sangre. La pregunta es de dónde, cómo se procesaron para llegar allí, y la siguiente pregunta es de dónde salieron, ¿sí? O de dónde se perdieron, dónde se acumularon, dónde se generaron o se destruyeron o se convirtieron en otras sustancias. El modelo de riñón pulmón o metabólico respiratorio, como lo hemos conocido, se enfoca mucho en el proceso. El, el tema con esto es que, entonces, si hablamos aquí en particular del bicarbonato como una sustancia que podemos medir en la sangre y que sabemos que la cantidad de bicarbonato circulante afecta el pH y el estado de ácido base de una persona, entiendo también que esta persona tenía niveles de bicarbonato muy bajos, 7, 8, y la respuesta inicial del equipo tratante fue reponer, suplementar o hacer una infusión de bicarbonato intravenoso en estos días para tratar de recuperarlo. Entonces, hasta cierto punto aquí, este tema lo que trató de hacer era, digamos, si yo suplemento bicarbonato, estoy actuando en el tercer paso, actúo sobre lo que puedo medir. Pero entonces eso enmascara los síntomas y las verdaderas condiciones que tiene la persona, y por eso también muy probablemente tardó mucho en estabilizar y en compensar y todo lo demás. Entonces, suplementar o filtrar cosas me afecta el tercer paso. Ya una diálisis o una infusión de sodio o de bicarbonato, de cualquier cosa, lo que estoy alterando es lo que se puede medir. Los modelos matemáticos tratan de describir en este momento el proceso, dónde se manejó esta sustancia para estar en el nivel en el que está. Y aquí se considera todo lo que se relaciona con el bicarbonato como algo metabólico, cuyo principal órgano que se estudia es el riñón, y todo lo que se relaciona con el CO2 como algo respiratorio, llamémoslo así, donde todo se relaciona con el pulmón. Entonces, el asunto muy probable, lo que ocurrió fue, midieron una acidosis muy severa, vieron que había falta de bicarbonato, suplementaron bicarbonato. El problema es que esa suplementación solo corrige eh, la medición del bicarbonato, pero no resuelve el proceso que está afectado. Y en este caso, la teoría de una acidosis compensada o no compensada, podemos compensarla o tratar de compensarla si el problema de esta acidosis se relacionaba con una pérdida severa de bicarbonato. Podemos tratar de compensarla administrando bicarbonato desde afuera para tratar de llevar el bicarbonato a su nivel normal y que la medición me salga normal. Ah, ya tiene un bicarbonato de 18, etcétera, ya salimos. O no, ¿verdad? La segunda es que en condiciones de la teoría, si consideramos el bicarbonato como una base, un anión, y el dióxido de carbono en esa teoría se considera como un ácido o como un catión, y al cuerpo le falta esta, lo que la idea de una compensación es entonces el cuerpo debió eliminar dióxido de carbono para tratar de equilibrar las cosas. Así tenga un bicarbonato de 7 y la persona tenga una taquipnea muy marcada, em, la teoría dice que el cuerpo debería tratar de alcanzar un CO2 de 16, por ejemplo, pero no funciona de esa forma. La pregunta es de dónde salió. Y aquí sabemos que cuando nuestro cuerpo usa combustible y oxígeno, produce CO2, produce agua y produce moléculas de ATP. Este CO2 y esta agua forman ácido carbónico, H2CO3, y este ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en hidrógeno. Entonces,
La pregunta es aquí, ¿será que fue problema del riñón o será que fue problema de que el pulmón no se puso las pilas y no lo alcanzó a tiempo? ¿O será que por la trombosis que tenía no recibió oxígeno en todo el aparato gastrointestinal y a raíz de eso no logró generar suficiente CO2 y suficiente agua, no logró generar, ¿cómo se llama? Ácido carbónico y por tanto no lograba producir bicarbonato y esta falta de producción de bicarbonato fue lo que vimos con niveles de 7 a 8. Entonces, el tema de si está compensado o no compensado hace referencia al segundo paso, pero la pregunta es si eso responde al origen real del problema en este caso. Em, mi, Así es, y por ahí la confusión, los enfoques son ambiguos, los modelos predicen una cosa y la realidad es otra. El modelo se orienta mucho en el proceso secundario sin fijarse en el origen de las sustancias y cuando lo pensamos desde el origen de la sustancia resulta que podemos entenderlo de una forma sencilla, una forma mucho más efectiva y podemos resolverlo de una forma más efectiva también. Entonces, esa es como mi respuesta en este tema. Yo pienso y he tenido experiencia con los nuevos modelos de abordaje de las gasometrías y es muy fácil entenderlo de otra forma. Vamos a ver aquí. Entonces, el tema, de nuevo, la respiración celular produce energía. ATP consume oxígeno, libera dióxido de carbono y agua, que son los ingredientes básicos del ácido carbónico, y se puede alterar por varias formas, ya sea porque el combustible que usamos es diferente, porque falta oxígeno, porque hay pérdida de los tejidos o porque la maquinaria que produce la energía no funciona. Em, ¿Qué vemos en una gasometría cuando el fallo está en la energía celular, en la energética celular? Vemos un anion gap elevado. Entonces, por ejemplo, no sé si la licenciada Zulema tiene en su teléfono alguna fotografía de estas, de las gasometrías de ese paciente. ¿De los valores? ¿Sí? Sí, doctores. Si nos Bueno, tenía pudiera esa duda compartir. averigüeta, a ver un Ajá. momentito. A ver, a ver. Con un bicarbonato de 7. Ajá. Lo que pasa A en ver. este paciente también, doctor, es no solamente, bueno, la TBC me imagino que es lo que el diagnóstico principal, ¿no? Pero él también tenía una efusión pleural, Ok. ¿ya? Y estaba con un drenaje torácico, Ujú, a predominio del lado derecho, estaba con un drenaje torácico, estaba con un sistema hemodinámico invasivo, flow trap, ujú, ujú. ¿ya? Y en sus analíticas de ingreso, él estaba con un pH de 7.03. Ok. Ajá. Ajá, estaba con un sodio de 129, un potasio de 6.6, el Ok. lactato lo tenía en 15, el Ujú, anión GAT para entonces estaba en 16. Pero ajá. sabe que además de eso, él como le habían diagnosticado TBC intestinal, le iniciaron el tratamiento, ¿no? Hizo RAFA. Ujú, ujú, Eso ujú, también lo descompensó, ujú. también por eso. Ok. Estaba en Ajá. NPO, estaba con un residuo porracio, Wow. Ajá. vómitos, o sea, estaba terrible, el señor estaba Sí. terrible. El Esto- bicarbonato tiene, a ver, el 129 más bicarbonato estaba en 6.6 es. 8.2, ujú, Ujú, 6.6 de potasio, luego 8.2, luego con toda la terapéutica ya subió un poco, ¿no? Al menos se llega a compensar el pH. ujú, ujú. ¿Tienen valores de cloro en esa gasometría? Sí, Es de un alrededor de un comienzo era 98, siéntales, pero 112, ciento estaba doce. Ajá. 112. Ok. El calcio 1.15, la bilirrubina estaba en 0.7, una hemoglobina de 6. Ok. Imagínense, Estaba, sí, ay, 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 ajá. tuvieron que La hemoglobina transfundirlo y total todo 6, y por solamente llegó supuesto. a 8, sí.
Ujú, ujú. El señor estaba con un mal patrón, Estaba muy estaba severo. muy mal, mal estado general. Aquí vemos una cosa. Primero, entonces, gracias por compartir estos datos. Vamos a ver una cosa. Entonces, si Sí, el pH normal es de 7.40 y mientras más bajo está el pH, hay una mayor acumulación de ácidos, una acidosis, em, 7.03 es una acidosis muy severa para comenzar. La segunda es la fórmula del anion gap. Tenemos el sodio más el potasio, cuyo 129 de sodio más 6.6 de potasio es una carga de positivos 135.6 y el bicarbonato estaba en 8.2 y el cloro estaba en 112. La carga de negativos estaba en 120.2. Entonces, todos los positivos 135.6 menos todos los negativos 120.2 me da un anion gap de 15.4 más o menos, que es lo que mencionaba aquí. La máquina estimó 16 de anion gap. Recordemos que lo normal de anion gap es 10 e incluso de ocho a 12, pongámoslo así, de 8 a 12. Si está en 15 está elevado. El lactato estaba en cuánto, me dijo licenciada, de lactato total. Bueno, la cosa es que aquí el lactato estaba alto también y vemos varias cosas que podemos entender que afectaban la producción de energía adentro de las células de esta persona. Permítame, sí, aquí está 15 le ajá, dije, doctor, el 15, lactato. 15, ajá, Ujú. 16 cabal. Entonces, el, por un lado, el cloro estaba un poco elevado para lo que habría sido, ahí hay que ver qué tan agudo fue el cambio. La mayoría de veces el cloro suele estar alrededor de 102, 103, más o menos unos 10 puntos más bajo, pero hay varios cambios que teníamos que ver. Entonces, anemia severa es igual falta de oxígeno. Ajá. De nuevo, hipoxemia, ¿verdad? Lo que les mencionaba en la presentación, en la diapositiva anterior. Y el tema con la falta de oxígeno es que afecta la producción de energía en las células. Em, Cuando tenemos cambios de la liberación de CO2 y agua en el cuerpo, tenemos cambios de la cantidad de bicarbonato disponible. Entonces, podemos entender el bicarbonato como una expresión de la cantidad de energía que nuestras células producen. Por tanto, la clínica que tenemos es una clínica de fallo energético. Cambios en la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventilatoria, cambios en la presión arterial, en la regulación de la temperatura, alteración del estado de conciencia y en un caso severo, una falla multiorgánica. Aquí ya la persona pues tenía edema y derrame pleural y Rafa y todo lo demás que mencionó la licenciada hace un momento, que lo que denota a grandes rasgos era que los tejidos estaban en una crisis severa. Em, Voy a cambiar aquí la diapositiva. Y lo que vemos cuando la respiración celular está alterada, que tenemos una brecha aniónica elevada, anion gap alto, vamos a encontrar estas cosas, ya sea lactato, cetonas, ácidos orgánicos, urea, salicilatos o anestésicos, benzodiazepinas, algunas toxinas y otras cosas. En el caso del paciente que comentamos hace un momento, el principal aniono, la principal sustancia extraña que encontramos allí fue el lactato. Y esto me habla de problemas en la glicólisis o en el consumo de glucosa para producir energía en nuestras células. Entonces, cuando logramos, en este caso, reponer la vía normal de utilización de la glucosa,
Y la cantidad de oxígeno normal, por ejemplo, transfundir, mejorar la perfusión tisular y otras cosas que fue a grandes rasgos, no sé qué otras medidas hicieron, pero fueron dos de las medidas grandes que tomaron con esta persona. La persona empieza a regular el pH. No sé qué pronóstico o qué desenlace tuvo ese caso. Suena que fue un caso muy severo con un pronóstico em, reservado en realidad, pero gran parte de lo que podemos ver en estos resultados era una alteración de las cosas relacionadas con la producción de energía en las células. Doctor, acotando, ¿no? A lo que nos dijo Sí. la colega anterior, también había una alteración supongo que en los gases arteriales. Estaríamos hablando de una acidosis mixta, ¿no? Acidosis Sí. metabólica y respiratoria. En el modelo, en el modelo tradicional de riñón-pulmón sí entra como una acidosis mixta. No sé cuánto tenía de CO2 en esa gasometría, en la gasometría inicial, pero en el modelo del abordaje bioquímico vemos que la principal causa era la producción de energía adentro de la célula. En el modelo bioquímico nos interesa ver cómo está la cantidad de CO2 y la cantidad de bicarbonato, que es un reflejo de la producción de agua y de dióxido de carbono, pero estas dos cosas y la brecha aniónica, anion gap, cuando están alteradas me indica que hay problemas con la producción de ATP en las células. El proceso de uso de combustibles para producir energía en las células. Sí lo podemos en el modelo tradicional, y aquí es parte de lo que debemos ver, sí se consideraría una acidosis metabólica no compensada. De hecho, no sé en cuánto estaba el CO2 en esa gasometría, pero se considera, es muy probable que esté Sí, bajo doctor, también. tengo el dato también del CO2 al Escucho. inicio. Estaba en 34.7. Ok. Entonces, el tema con esto es que en el modelo tradicional, para un pH de 7.03, que recordemos, lo normal es 7.40, un bicarbonato de 8.2, donde lo normal es 20 más o menos, em, el modelo tradicional dice, para esa cantidad de déficit de bicarbonato me hacen falta 12 puntos de 11 y fracción 12 puntos de bicarbonato. El dióxido de carbono, si su nivel normal es 35 a 45 y tenía 34, el dióxido de carbono normal, pongamos 40, consideremos que una gasometría arterial. em, El déficit es nada más de 6 puntos, o el cuerpo solo ha bajado 6 puntos de dióxido de carbono, y aquí tenemos dos formas de regresar al punto normal. Uno, subir el bicarbonato, que fue lo que se hizo con las infusiones, o que el cuerpo trate de bajar el dióxido de carbono. Em, para un bicarbonato de 8.2, un dióxido de carbono esperado, proyectado, debería estar alrededor de 12 puntos, 12 a 14 puntos. El problema es que, mira, si mi modelo espera que el CO2 esté en 12 puntos, pero en la realidad está en 34, esto se llamaría una acidosis no compensada. Porque o sea, para que esto esté en equilibrio necesitaría que alcance un 12, digamos que el cuerpo se deshaga de 22 puntos más de dióxido de carbono, pero no lo hizo. Entonces, eh, ahí dice, pues tal vez el pulmón no respondió a tiempo. Ah, bueno, entonces debemos ver, tenía un derrame, tenía tubo intercostal, tenía otras cosas que afectaban todo la dinámica ventilatoria en esta persona. Y eso entonces genera otras rutas de tratamiento y otras rutas de comprensión de estas cosas. En este caso, ese cuadro que comentamos con la licenciada quedaría como una acidosis no compensada. Eh, la otra forma de entender si está compensado o no es cuando vemos que
A ver, de nuevo, la fórmula es que el pH es 6.1 más el logaritmo de bicarbonato partido CO2 por el coeficiente de disociación 0.003. Entonces, si mi bicarbonato normal es de 40, perdón, pero aquí esto fue un error grande. Si mi bicarbonato normal es de 20, a ver, si mi pH normal, en eso estaba pensando, perdón, 740. Ujú. 7.40, así está. Y mi bicarbonato normal es de 20 más menos 2, pongamos 20. Y mi CO2 normal es de 40 más menos es 0. Más menos 5, de 35 a 45. Y tengo todo esto en la fórmula. Si tengo estos dos datos, en teoría la fórmula debería darme alrededor de 7.40 de resultado. Pero hay otras formas para llegar a un 7.40. Si tengo un bicarbonato de 8.2 y un CO2 de 12, por ejemplo, por 0.031, em, puede ser que se acerque a un 7.35, 7.45. Entonces, la otra forma de ver si está compensado o cerca de estar compensado es que puede que el resultado de bicarbonato o de dióxido de carbono estén, como diríamos, patas arriba, que estén fatales, que estén muy mal, pero que el pH esté cerca de lo normal. Si ambos resultados están alterados, pero el pH está cerca de lo normal, en realidad el cuerpo trató de compensar para regresar, de nuevo, la intención del cuerpo es regresar al punto de equilibrio, el punto de equilibrio de electroneutralidad, de ácidos y de bases y de otras cosas. Entonces, si por alguna razón perdió muchas bases, la teoría es que nuestro cuerpo puede eliminar ácidos para eh, equilibrar las dos cosas, aunque las dos estén bajas, pero que estén equilibradas, para tratar de que el pH y de que la sumatoria global de cosas se regrese al punto central. Entonces, si vemos una persona que tiene un bicarbonato en 8.2 y tiene un dióxido de carbono en 12 y con eso mantiene un pH de 7.35, 7.38, por ejemplo, decimos está parcial o completamente compensada. No quiere decir que no haya ningún problema, no quiere decir que ya resolvió el problema, porque si el problema estuviese resuelto tendría valores normales, pero eh, puede que ambos valores estén alterados con tal de que logre encontrar el punto de equilibrio. Entonces, esa es la idea detrás de un trastorno compensado o no compensado. El cuerpo hace lo posible por regresar al punto de equilibrio. Si tiene que eliminar ácidos o tiene que recuperar bases o tiene que cambiar el patrón respiratorio y otras cosas, lo hace con tal de equilibrar los dos grupos, ácidos y bases, y que se mantenga un balance entre ambas cosas. ¿Preguntas o dudas hasta acá? Doctor, una consulta. Para tener un CO2 óptimo, ¿también existe una fórmula para obtener esto? El CO2 a ver, aquí depende de varias cosas. En la respiración celular, el procesamiento correcto del CO2 también depende de que se libere agua. Hemos visto casos, personas que tienen fibrosis pulmonar o EPOC, por ejemplo, y otros trastornos que suelen tener niveles altos de CO2 en la sangre. Al momento de tomar una muestra de sangre para una gasometría es importante tener la temperatura del paciente porque la máquina corrige, digamos, la disolución de los gases depende de la presión parcial de estos gases que depende de la temperatura de los gases, entre otras cosas. Entonces, de hecho, en una conferencia que di al respecto de este tema me dicen, ¿y para qué me sirve tomar la temperatura? ¿Por qué la máquina me pregunta cuál es la temperatura de la persona? No sé a qué altura están ustedes, a qué altitud están ustedes allá de qué ciudades nos escuchan, pero por ejemplo, el FIO2 también depende, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta el FIO2 y el CO2. La,
la presión del CO2 en el plasma depende mucho de la temperatura que tiene la persona. Entonces la máquina corrige el resultado de acuerdo a la temperatura que se ingresa allí. Aún así, si tenemos niveles altos de CO2, lo más probable es que haya algún problema, como mencionaba aquí, de las coenzimas en la mitocondria. Hay algunas cosas que ayudan a que nuestro cuerpo genere y que libere el CO2 de forma adecuada. Todos los temas de una acidosis respiratoria o acidosis ventilatoria por acumulación de CO2 en el cuerpo que se ve en casos de trastornos pulmonares, fibrosis quística, EPOC y otras cosas, e incluso crisis de asma, por ejemplo, que se relacionan con niveles altos de CO2 en una etapa crónica severa, se relacionan con un estado de acidosis. Casi siempre va a tener un anion gap alto. Y al momento de procesar estos resultados es importante medir la temperatura de la persona. Hay un comentario más acá. Al tomar un AGA, ¿se brindan estos datos, temperatura y FiO2? Sí, así es necesario tener estos datos. Y las gasometrías, voy a avanzar un poquito porque tengo una diapositiva al respecto de la temperatura, el FiO2 y otras cosas en una gasometría sanguínea. Gracias por su atención hasta este momento. Gracias porque han sido un grupo muy agradable Doctor, para trabajar. Sí. otra Dígame, consulta. hablen. Disculpe. Sí. Doctor, sabe que ya, mira, reformulando la pregunta anterior del CO2, se expone cuando tenemos al paciente en ventilador mecánico, cuando nosotros tomamos los gases, nos sale el CO2. Y el CO2 cuando está alto o bajo depende de la modificación de la respiración. A eso iba mi pregunta. Ok. Depende, ¿no? ¿Cuál es el CO2 óptimo? Depende de las gasometrías. Si existe una fórmula para nosotros decir, ¿no? Supongamos que tengamos una respiración de 20, pero para nosotros modificar para llegar a un CO2 óptimo. A eso me refería. Wow, en términos de ajuste de los parámetros de la ventilación mecánica invasiva, en este caso, el filtrado de CO2 lo podemos poner por varias cosas. En una línea del tiempo vemos eh, la rampa inspiratoria y la rampa exhalatoria en la persona. Vemos la presión pico. Aquí estamos en PIP, aquí estaríamos PEP o PIP, por ejemplo, que es la presión que se mantiene al final de la expiración. Vemos cuánto tiempo dura la inspiración, la exhalación, y vemos la frecuencia ventilatoria, que es la distancia entre ambos puntos grandes, ¿verdad? Entonces, em, todo el tema, sí hay fórmulas ahorita no las tengo aquí a la mano, digamos, pero em, si acorto, o más bien, si aumento la frecuencia, en lugar de 20 ventilaciones por minuto, paso a 25, voy a lavar CO2. Si freno la frecuencia, voy a acumular CO2. Si hago una mayor inspiración y la relación inspiración-exhalación, la relación IE en la ventilación es importante también porque el tema de exhalar em, ayuda a eliminar ese CO2 en condiciones hasta donde recuerdo este tema trata de mantener una relación 1-2 más o menos, ¿verdad? Que haya que la inspiración sea corta y la exhalación o la inhalación sea corta y la exhalación sea un poquito más larga. Mientras más larga es el periodo de exhalación, más CO2 voy a eliminar. Si quiero retener CO2, puedo acortar esta cosa, el periodo de exhalación en la ventilación mecánica invasiva. Y hasta cierto punto
expansión alveolar que se da en estos momentos tiene mucho que ver también si em, hay alrededor, no sé si eran 5 a 7 milímetros de mercurio de diferencia entre la presión basal, que es el PEEP, y la presión inspiratoria pico en el ventilador. Em, si expando más, tiendo a retener CO2; si expando menos, tiendo a perder CO2. Entonces, para entender a grandes rasgos las cosas que modificamos en los patrones ventilatorios de la ventilación mecánica, la racional o la lógica detrás de esto está en cómo se dibuja la curva del respirador y qué efecto tiene esto sobre los gases que están en la sangre. Entonces, el objetivo, y aquí depende mucho del contexto de la persona, porque en, en condiciones ideales vamos a apuntar en una gasometría arterial a un CO2 alrededor de 40. Y en una gasometría venosa podríamos tener alrededor de 45, incluso hasta 50 de CO2, pero hay condiciones críticas que están relacionadas, por ejemplo, edema cerebral, trastornos convulsivos, un coma inducido, otros problemas, ventilación mecánica prolongada, etcétera, donde se habla acerca de la hipercapnia permisiva, es decir, podemos manejar hasta 60, 70 milímetros de CO2 media vez el pH de la persona se mantenga normal. Probablemente ahí vamos a ver que hay una acumulación de bicarbonato también. Entonces, de nuevo, lo que les mencionaba, voy a escribir aquí en el tope arriba de la pantalla. Eh, es muy probable que veamos si tenemos en la fórmula CO2 de 60, por ejemplo, por el coeficiente de disolución 0.031, y queremos lograr un pH de 7.40, es muy probable que la persona va a tener un bicarbonato de 28, 30, 32, por ejemplo, que es el denominador está más alto. Entonces puedo subir el numerador un poquito más con tal de que el resultado de la fórmula se mantenga dentro del parámetro central. Este tema de las hipercapnias permisivas y otras cosas va a depender mucho del contexto de la persona y del consenso al que se llega con el equipo de trabajo, qué tanto es adecuado lograr una hipercapnia permisiva. Pero en términos generales, el objetivo al que debemos apuntar es 40 de CO2 en las gasometrías arteriales. Puede que esté un poquito más bajo, podemos tener un 28 o 30 de CO2 en la gasometría arterial. También la intención es mantener el pH cerca del 7.40. Entonces, voy a enviar, puedo buscar estas fórmulas y hacérselas llegar a través de Kelly más adelante, Janina, para que ustedes la Gracias, tengan y las doctor. pueda aplicar. Ajá. Pero la idea general de dónde salen esas fórmulas es toda esta relación de los parámetros de la ventilación y qué efecto tienen sobre la liberación o lavado de los gases a nivel pulmonar. Ujú. Gracias, doctor. Doctor Gracias. Alejandro, excelente, excelente primer tema.